Hola, soy Mauricio José Suárez, esto es Ahora Música, la serie de recomendaciones, comentarios y reacciones musicales del Rey va Desnudo, un canal que por otra parte se dedica al pensamiento crítico en sus vídeos temáticos de los martes o miércoles a las 6 de la tarde y en su streaming los jueves de 7 a 9 de la noche, donde hablamos de todo lo que ustedes sugieran y siempre tenemos algo de arte, algo de música, algo de poesía. La poesía es necesaria. Entonces, pero este es el espacio donde no tenemos prácticamente nada controvertido. Este caso va a ser un poco excepcional, pero y donde no, lo único de lo que se trata es de compartir buena música. Una de los géneros que a mí más me gusta por su enorme expresividad y por su capacidad de tocar temas que en muchos casos no se tocan musicalmente porque tampoco hay que molestar a la gente. Entonces cuando hay un género musical que molesta a la gente me cae bien porque así soy yo. Y es el caso del punk celta, punk irlandés, el folk punk celta, el funk punk. Tiene muchos nombres. Nadie se pone muy de acuerdo, pero ya sabe usted que esto es un problema de los críticos. Los críticos inventan géneros, se desinventan géneros, subdividen géneros y se hacen unos líos enormes. Yo lo llamo punk celta en general, pero el punto es que no tiene nada que ver con lo celta, no tiene nada que ver con lo irlandés, porque hay grupos de punk celta en todo el mundo, igual en Bulgaria, que en Polonia, que en Italia, o en este caso, y en Alemania, donde yo conozco a 2 o 3, algunos pronto los vamos a tener aquí en una conversación, por cierto, pero estos son The O'Reillys and the Paddy Hats, que es un grupo alemán, es un grupo absolutamente alemán, lo cual ya es extraño porque es extraño cuando uno piensa que la música debe tener las fronteras nacionales o culturales de la cultura a la que tú perteneces y en ella te tienes que encerrar, y ustedes saben todas esas historias de las que hablamos también en el canal, pero en otro tema, en otro sentido y tema. Pero usted puede cantar blues sin ser del delta del Mississippi, y por supuesto usted puede hacer K-pop sin ser coreano, y puede usted tocar el shamisen sin ser japonés. Por supuesto puede cantar punk celta sin ser celta ni mucho menos. Esta canción de The O'Reillys, aparte que el grupo me encanta, el grupo tiene cosas maravillosas, divertidas, rebeldes, potentes, pero una de las cosas un caso particular es porque aborda un tema que sí es meramente irlandés, y es el del rebelde del ayer, donde cómo se vive después de haber sido parte de la rebeldía de los años 60 y 70, cuando se jugó muchas veces incluso con la vida de otras personas. No quiero meterme en ello yo, pero se meten O'Reilly and the Paddy Hats, y solo comento esto. Dice: todas las noches me la paso en el bar bebiendo, y de pronto se abre la puerta, entra mi padre y me dice: hijo, como sabes, no estoy libre de pecado. Yo fui el rebelde de ayer. Tuve que hacer sonar el redoble funerario. Yo fui el rebelde de ayer. Ahora me encuentro en el infierno. Cuando tenía tu edad me uní al IRA. Los tiempos duros se llenaron con gritos de desesperación. Peleé en el nombre de 40 tonos de verde, un niño con un arma. Eso es lo que yo fui. Y cuenta pues la historia de cómo por las promesas de la libertad lo llevaron. Y esto es un fenómeno que a mi generación le pasó, evidentemente. Los que tomaron las armas en América Latina, los que tomaron las armas por el IRA, los que tomaron las armas por distintas organizaciones que decían que la lucha violenta era la forma de mejorar la sociedad, que ahora que lo piensa uno, pues no tenía ninguna lógica, pero todos ellos tienen que vivir con eso que fueron y que con eso que son hoy. Y en España, por supuesto, concretamente pienso en otra organización terrorista que se sentía muy cercana al IRA, entonces al Ejército Republicano Irlandés. Entonces, con este antecedente y con este elemento enormemente pesado desde el punto de vista, no desde el punto de vista político, sino desde la dimensión humana que adquieren los temas políticos cuando bajas al individuo y a la familia, The O'Reillys and the Paddy Hats abandonan su parte más divertida
para hacer esto. Me gusta, no me gusta en el sentido de disfrute de jubiloso, sino me parece potente cómo consiguen, con el tipo de instrumentación y con el tipo de música que se espera de un grupo punk que tiene cierta fuerza, crear con esos instrumentos una sensación fúnebre, con ese empuje del grupo, con esa fuerza que caracteriza al punk. Es mi generación, es la del punk. Logran crear una sensación fúnebre, desde la mandolina hasta el uso de los toms por parte del baterista, que lo dejamos aquí ahora, ahí está. Crean algo entre lo militar y lo fúnebre, que resulta muy evocador desde el punto de vista meramente musical, independientemente de lo que están cantando. Regreso un poco y oímos de nuevo. Of dismay, I fall in the name of 40 shades of green. A boy with a gun, that's what I was yesterday's rebel. Todo este verso, donde habla de cómo a la edad de su hijo se unió al ejército republicano irlandés y tuvo que tocar los redobles funerarios, pasan de lo fúnebre a lo militar. Y todos los instrumentos asumen esta tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, que es un ritmo de marcha militar que luego se rompe precisamente al entrar en el verso. Son complejidades musicales que luego se nos olvida que pueden tener y tienen todos, aunque hagan algo que supone que es una música bastante sencilla, que definitivamente no es el caso. Absolutamente militar. Rompe. At the age of 21, I shot a constable
of freedom no more I will fight. And now I want to save you as well. I was yesterday's rebel. I was yesterday's rebel. I have to ring the death knell. Las notas del segundo verso y del anterior son exactamente las mismas. La construcción musical de cada uno de los versos es totalmente distinta. Y así es como se nos pueden contar buenas historias. Y grupos como este, y en general muchos del punk celta que yo pienso y que vamos a escuchar por aquí, Rum Jacks y Clover Hearts, son, y por supuesto Dropkick Murphys, que son de Nueva York, tienen esa enorme capacidad de contar historias. Regreso un poco, es que me encanta. I felt dead inside. For the promises of freedom no more I will fight. And now I want to save you as well. I was yesterday's rebel. I was yesterday's rebel. I have to ring the death knell. I was yesterday's rebel. I was yesterday's rebel. And now I find myself in hell. I was yesterday's rebel. I was yesterday's rebel. I have to ring the death knell. I was yesterday's rebel. I was yesterday's rebel. And now I find myself in hell. Me parece extraordinario. Aquí, bueno, créditos. Yo trato de dejar los créditos porque la gente que hace los videos tiene la enorme responsabilidad de tomar la música, la letra y el estilo y la intencionalidad de la banda y convertirla en algo visual que no traicione a la banda, ¿no? El estilo visual, el estilo de iluminación, el ritmo de la edición misma y el ritmo de la edición sigue en muchos sentidos. Si ustedes vuelven a ver el video, ya no lo voy a poner, pero ustedes ven el original que está siempre referenciado en la descripción del video, la edición visual sigue el ritmo de la canción y esto es fundamental para que no nos volvamos locos o para que el espectador no se distraiga tanto por lo visual que pierda la música, o se interese y se emocione tanto por lo visual que pierda la música. Tienen que trabajar unidos. Pues estos son The O'Reillys and the Paddy Hats, es el tipo de cosas en las que se mete el punk celta, y por lo que a mí me gustan muchísimos de sus integrantes. Como no sé el orden en el que vamos a estar publicando ahora música, no sé si ya hablé o no hablé de Flogging Molly, de uno de sus himnos maravillosos que es If I Ever Get Out of This World Alive, pero vamos a escuchar entre las muchas cosas que seguramente se repetirán, como el blues, como el rock, en este espacio. Vamos a escuchar mucho punk celta, háganse a la idea. Muchas gracias por acompañarme. Oigan punk celta, oigan O'Reillys and the Paddy Hats, tienen mucho más que contar. Yo soy Mauricio Schwartz. No sé ni quién soy. Soy Mauricio José Schwartz. Esto es Ahora Música, parte del Rey va Desnudo, que les ofrece sus videos de pensamiento crítico los martes y sus caóticos y desorganizados, pero siempre esperamos entretenidos e ilustrativos streamings los jueves de 7 a 9 de la noche. Nos vemos la próxima vez que tenga yo más música que compartir con ustedes. Mientras tanto, gracias.